Buenas tardes, gracias por estar presentes. El tema que les traigo no se toca mucho en la facultad, ¿no? Tampoco en las reuniones habitualmente, ¿no? Parece que se deja el aprendizaje por espontaneidad o por ósmosis, ¿no? Pero no debe ser así, ¿no? Entonces, ¿alguien no conoce a este actor? Sí lo conocen. ¿Qué pasó con él? Claro, ¿no? Y bueno, los que lo conocen, esta fue su última serie, igual fue del mismo género que él solía actuar, ¿no? Que era comedia, ¿no? Entonces, ¿por qué se suicidó? Si nosotros lo veíamos feliz o supuestamente feliz, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Se suicidó, ¿no? Y alguien hubiera pensado, antes de leer la noticia, que él podría, podría tomar esta decisión. Probablemente no, ¿no? Entonces, ¿cómo podría alguien haberlo ayudado? Probablemente él estaba sufriendo, ¿no? Por una, dos, tres o no sé cuántas razones, ¿no? Independientemente de la enfermedad psiquiátrica que pueda haber tenido. Esto es lo que vamos a hacer hoy día. La bibliografía es una básica. Pueden leer otras bibliografías dirigidos por médicos también, relacionados al sufrimiento. Pueden mencionar a un autor que es muy mencionado sobre este tema. Pero la base de la discusión va a ser el análisis de unos tres videos relacionados a un escenario clínico, que puede ser de la vida real inclusive, o que alguien se puede sentir identificado, quizá por el caso que pueda haber tenido similar, ¿no? Y en base a eso vamos a analizar unas cuantas definiciones del tema relacionado al sufrimiento. Por votación, para ustedes, para tener un escenario, ¿no? ¿Qué es sufrimiento? No necesariamente personal, ¿no? Sino en general para personas, familiares, etcétera, etcétera. Hay 6 alternativas y una puede ser que ustedes no concuerden con esas 6 alternativas y dicen, no, yo tengo otro concepto de sufrimiento, ¿no? Porque antes de investigar, ¿no? Si alguien está sufriendo, tenemos que saber qué es, ¿no? O cómo lo podríamos definir. Dolor, pena, nadie depresión, nadie pérdida, tristeza. En primer lugar, a pesar de que hay una mayoría, hay otras personas que han votado por otro concepto, ¿no? Dolor, o mejor dicho, alguien que no tiene dolor como tal, como definición de dolor, no sufre, o puede no sufrir, o al revés, ¿no? Alguien que sufre necesariamente tiene dolor. Esta es otra pregunta para todos. ¿Cómo usted diría que estas 4, 5 o 6 horas que puedan haber tenido hasta ahorita se les ha pasado el día? ¿Largo, corto o normal, ¿no? Como la mayoría de días. No, sinceramente, ¿no? Hasta ahorita, que todavía están despiertos, conscientes, con un lago 15, ¿no? Sinceramente, ¿no? Pues acá no hay una respuesta correcta, ¿no? Largo, corto, normal, todavía es temprano, ¿no? Más adelante van a ver por qué les pregunté esto. No sé si alguien habrá escuchado, esta es la segunda o tercera vez que doy esta charla. Igual la he modificado de acuerdo a algunas cosas, ¿no? Ya, entonces les pregunté, lean todas las alternativas, ustedes marquen las que considere en la que sufre más un paciente, de acuerdo al contexto, de lo que ustedes creen, ¿no? De acuerdo a las definiciones que ustedes pueden tener de sufrimiento. Todos son escenarios que hemos tenido, digamos, la posibilidad de interactuar con un paciente, ¿no? Probablemente alguien sufra más o menos de acuerdo
a lo que pueda, a la patología que pueda tener, ¿no? Así como la mayoría de personas y médicos que consideran, ¿no?, que sufrimiento es similar o casi igual a dolor, efectivamente también, o mejor dicho, ¿por qué consideran a una persona que sufre más? Generalmente es cuando tiene una enfermedad que le amenaza la vida, ¿no? O tiene alguna enfermedad en la que pueda sufrir alguna minusvalía, ¿no? Y más o menos concuerdan, ¿no? La mayoría ha votado depresión severa. Quizá por lo que discutimos en la primera diapositiva, ¿no? Alguien que tiene depresión severa puede estar a punto de suicidarse y está sufriendo. O cáncer, ¿no? Que la mayoría de veces se diagnostica en estadio terminal. O generalmente la asociación de cáncer es igual casi a muerte, ¿no? Una enfermedad mortal. Y bueno, VIH quizá ya en esta época ya no es igual a muerte, ¿no? Antes, quizás hace unos 20 años, sí, porque no había tanto acceso a que ya existía Targat, a la posibilidad de remisión o de control, ¿no? En estas alturas ya es una enfermedad crónica, ¿no?, que se trata con medicamentos. Pero yo les pregunto, si una mujer tienen atendiendo en consultorio, ¿no?, les llega y tiene los datos de que su mamá, su papá sufrieron de diabetes, que fue testigo de que a su papá lo amputaron, se postró por la diabetes, su mamá tuvo insuficiencia renal crónica y tuvo que estar en hemodiálisis años, décadas, hasta que falleció por lo mismo, por la diabetes. Sus hermanos también son diabéticos y tiene a uno falleció de un infarto, también consecuencia de diabetes, y viene preocupada solicitando un examen de chequeo sin síntomas, y ustedes, con el diagnóstico y con todos sus criterios de la ADA, con las definiciones y todo, le sale que tiene diabetes. ¿Ustedes creen que cuando le comuniquen ese diagnóstico de diabetes, esa persona o esa mujer no va a tener algún grado de sufrimiento? Tomando como ejemplo un paciente diabético que nunca se ha controlado, que ha ido siempre al médico, el médico le ha dicho tome sus pastillas, se ponga insulina y no hace caso. Te dicen, de algo me tendré que morir. Le amputan un dedo, segundo, el pie, y sigue él en su... Entonces esa persona sufriría igual que un deportista que sufre un accidente de tránsito, vive del atletismo y por ese accidente le tienen que amputar la pierna. ¿Creen que sufrirían igual? ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, que el sufrimiento depende de cada persona. No es igual una enfermedad para una persona que para otra. Y eso, solo hablando de enfermedades, acá estoy poniendo solo ejemplo de enfermedades. Hay otras razones, vamos a ver en adelante, por qué una persona puede sufrir, ¿no? Pero bueno, como todos acá estamos relacionados al tema de salud, lo estamos poniendo más hacia la medicina y enfermedades. Esta es la bibliografía básica que yo la descubrí recién para 2016, 2017. Es un psicólogo y ya hace 20 años no escribió eso. Está disponible en la web, está en castellano, es español. Y de ahí he sacado, creo yo, que una forma práctica de definir que una persona puede o no estar sufriendo, porque es diferente, o sea, sufrimiento no es como una enfermedad con criterios de diagnóstico o con análisis de laboratorio, ¿no? ¿Cómo puedo saber si una persona está sufriendo? Con la glucosa, con la presión arterial, ¿no? Es subjetivo, igual que el dolor, ¿no? El dolor también es subjetivo, pero sí lo puedo objetivar de acuerdo a escalas, ¿no? Pero el sufrimiento no. Entonces, estos son los objetivos, pueden ser varios, pero son muy puntuales y van a estar dirigidos a la aplicación de un caso
en particular, ¿no? Explorar algunos sentimientos, reconocer sobre todo, porque sufrimiento no es igual a dolor, a pesar que la mayoría respondió, ¿no? Que sufrimiento para ellos era dolor, ¿no? ¿Cómo puedo reconocer que una persona está sufriendo? Reconocer la causa de lo que le produce el sufrimiento y de acuerdo a eso proponer algunas alternativas o estrategias para tratar de aliviar eso, ¿no? O disminuirlo. Entonces, primer video. Guillermo es un profesor que ha tenido varios episodios repentinos de pérdida de memoria. Está muy preocupado. Pasad, por favor. ¿Qué tal tu hijo? Bien. Últimamente he notado fallos en mi memoria. No sé, despistes. Como no acordarme qué he desayunado esta mañana, o no saber dónde he dejado las llaves. En fin, cosas cotidianas. Guillermo es profesor en el colegio donde estudia mi hijo. Me pidió hablar conmigo, aunque yo no soy especialista en neurología, porque está muy nervioso. Le vamos a hacer un reconocimiento previo. Cuéntame. ¿Qué te preocupa? Bueno, como decía Silvia, que últimamente he tenido pues algunos fallos en mi memoria. Cosas que no tienen mucha importancia, que digamos, como no acordarme de dónde he dejado el coche la noche anterior, o por ejemplo comprar ingredientes para una comida y estar preparando otra. ¿Hay algún episodio de estrés últimamente que haya podido causar esto? Bueno, estrés. Tú sabes que el comienzo del curso es especialmente estresante, porque los nuevos horarios, los nuevos contenidos para los chavales, las reuniones con los padres, ajuste de horarios, en fin. Un poquito agobiado con todo el comienzo del curso, que creo que es lo que me pasa. A ver, yo creo que Guillermo está más asustado de lo normal, ¿vale? Su padre padeció Alzheimer, que no se lo has dicho. Bueno, él lo sabe. Y yo creo que él tiene miedo de que le pase lo mismo. Pero vamos, por lo menos hemos conseguido venir al médico, que llevo meses intentándolo. Mi padre tuvo Alzheimer y, bueno, fue especialmente doloroso. Pero no creo que sea el caso. La enfermedad de mi padre fue muy dura para mí. Sentir como poco a poco iba olvidándolo todo. Incluso a sus propios hijos. Pues no sé qué puede tener Guillermo, que seguramente nada. Y a lo mejor es el mismo que se está sugestionando. Ahora, lo que está claro es que hay que venir al médico. Que uno no puede esconder la cabeza en el suelo como un avestruz. El Alzheimer tiene un alto componente genético y aunque Guillermo es aún joven, no podemos descartar nada. Voy a hacerle yo mismo unas primeras pruebas porque sé que está más cómodo conmigo, pero luego hablaremos con un neurólogo. Para que os quedéis tranquilos, de momento vamos a hacer unas pruebas para ir descartando cosas. El Alzheimer, como sabes por experiencia propia, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Así que vamos paso a paso. Lo primero que voy a hacer es un examen neurológico. Ah, mira. Con mis años me van a volver a examinar. Bueno. Como se enteren mis chavales, me corretean. Pero vamos, estáos tranquilos que vamos paso a paso viendo cómo avanza la cosa. Vale. Gracias, Diego. Guillermo se somete a las primeras pruebas para comprobar si padece Alzheimer. Yo voy a hacer una prueba de reflejos. Eso bien, ¿eh? Cuando una persona padece la enfermedad de Alzheimer, lo que sufre es una pérdida progresiva pero constante de una sustancia química vital para el funcionamiento cerebral, la acetilcolina. Es lo que permite que las células nerviosas se comuniquen entre sí. Pues, en principio no veo nada raro. Genial. De todas formas, te vamos a hacer una serie de pruebas llamado screening cognitivo que sirven para evaluar la capacidad cognitiva del paciente. Entre ellas, por ejemplo, está el Eurotest, que se realiza con monedas y evaluaría tu memoria y tu capacidad para manejar dinero. Recuerdo porque se lo hicieron a mi padre, ¿verdad? Después haríamos un test llamado Codex. Ni en selectividad me puse tan nervioso. El test no dura ni 3 minutos. Primero se le pide al paciente que recuerde 3 palabras al azar. Pájaro, Acapulco, Violeta. En ese orden, ¿no? Vale. Luego se le entrega una hoja con un círculo dibujado y se le pide que escriba todas las horas del reloj y que marque una hora concreta. Por ejemplo, las 4:15. Si las horas del reloj están bien escritas, la manecilla grande y la manecilla pequeña bien dibujadas y ha marcado la hora correcta, se da la prueba como superada. Muy bien. Por último, se pide al paciente que diga las 3 palabras que se le pidió recordar en un principio. Pájaro, Acapulco... Violeta. Cuando Guillermo tardó en decir la tercera palabra...
No quiero ni pensar qué pueda significar que... Me quedé en blanco. Creo que han sido los nervios. El miedo a tener la enfermedad de mi padre me está agobiando. Ahora me acuerdo perfectamente. Pájaro, Acapulco, Violeta. Muy bien. Vamos a continuar con las pruebas. Y lo que voy a hacer es darte cita con un neurólogo mañana. Te vamos a hacer una resonancia magnética. Vale. Le voy a pedir a una compañera que te llame ahora y te dé cita. Pero estés tranquilo. Vale, gracias. ¿Vale? Poco a poco, Guillermo. Venga. Gracias, doctor. Silvia. ¿El paciente tiene algún tipo de dolor? No, ¿no? Ha consultado por otra sintomatología, ¿no? ¿Usted diría que está sufriendo? Pero primero, ¿está sufriendo? Sí está sufriendo. ¿Por qué dijiste? Claro, ¿no? Ese es el motivo por el cual estaría sufriendo, ¿no? Que sospeche, que tenga miedo a tener la enfermedad de su padre, que era la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Eso ya venía, ¿no? Con ese, digamos, concepto, esa preocupación, aunque cuando llegó no se notaba tanto, digamos, que sufría, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó como para que se note un poco más de sufrimiento? Claro, ¿no? Le hicieron un test mini-mental, y una de ellas era recordar las 3 palabras. Entonces sí, no se acordó la última, ¿no? Entonces ahí generó un poco más de sufrimiento. ¿Por qué? Porque se está ya manifestando en ese momento, ¿no? El tema de la pérdida de la memoria, ¿no? Entonces, ya les dije al comienzo, ¿no? Dolor no es igual a sufrimiento. La definición de dolor es esta, de acuerdo, y no va a cambiar. Es una experiencia desagradable, sí, pero relacionado a alguna lesión, sea real o sea probable, ¿no? Y que se manifiesta de acuerdo a lo que produce ese daño. ¿Pero qué sufrimiento? Esa es la definición clásica del New England del 92, de ese autor, Cassell. También es una enfermedad, es un malestar, es algo desagradable, pero es inducido no solo por un daño físico, sino por una amenaza. Una amenaza no necesariamente es algo físico, ¿no? Que hace que pueda perder, digamos, la persona su sensación de sentirse completo, sentirse íntegro, sentirse sano, por decirlo así, ¿no? Y no depende de una causa, ¿no? Puede ser por varias razones, o por una sola razón, no necesariamente física. Pero ¿cómo define este autor que les digo, Bayes, el sufrimiento de una persona? Lo ve desde otro punto de vista y le pone más otras variables, ¿no? Ya lo mencionamos cuando la persona experimenta no solo un daño físico, sino también psicosocial, y que lo valora como importante para esa persona. Quizá para nosotros tener diabetes no es un problema si no lo detectamos justo a tiempo en 126, no tenemos ningún familiar, etc. Para una persona, ¿no? Pero para otra es diferente, ¿no? O tiene temor de que ocurra este daño. O sea, no solamente que ha ocurrido, sino siente el miedo, ¿no? El miedo de que algo aparezca y sea percibido como una amenaza. Tanto para su existencia como su integridad, no solo física, sino mental, psicológica. Y la última variable es que ya, yo puedo sentirme amenazado por varios frentes, por varios lados, pero la persona considera o cree que no tiene recursos
para afrontarla, ¿no? Quizás nosotros como médicos, bueno, tenemos antecedentes familiares de diabetes o hipertensión, nos controlamos y apareció, pues, ¿no? Nuestra carga genética era así, por más que controlamos la dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos el recurso de que sabemos que si nos controlamos la presión, vamos a disminuir el riesgo cardiovascular, tomando pastillas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un recurso, pero hay otras personas que creen, o sea, tienen los recursos ahí, pero quizás no los reconocen. Entonces no puede afrontar esta amenaza. ¿Y qué es una amenaza? También la define Bayes en su libro inicial. Es un estado, situación, que es percibida como desagradable, pero como ya les dije, igualmente, no es solamente por el tema de daño orgánico o por un síntoma, ¿no? Que puede ser dolor. Ahí entra así dolor, pero de forma muy específica. Pero también puede ser otro síntoma. Disnea, debilidad muscular, cualquier síntoma. Y que afecta a su entorno psicosocial, ¿no? Y que le produce soledad, abandono, desprecio, etcétera, culpa también, y que también, ¿no? Nuevamente la percibe como una amenaza importante para su supervivencia inclusive, ¿no? ¿Y cómo reacciona una persona ante una amenaza? Ya tengo dolor, tengo miedo, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando les va a venir un examen, tienen que colgársele una tarea, no sé? Eso también es un sufrimiento, ¿no? ¿O no? No tienen recursos. ¿Cómo lo afrontan? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? Me jalaron, ya, no importa. Recursos en general, ¿no? Encontrar varios recursos. Pero también va a depender el estado de ánimo. O sea, una persona va a reaccionar distinto si está deprimida o si no lo está, si está ansiosa o si no lo está. Entonces tenemos que reconocer esto también, antes de evaluar si una persona está sufriendo, ¿no? Esto también lo podemos usar para nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos conceptos, ¿no? Dolor no es igual a sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con amenaza y recursos, o disponibilidad o reconocimiento de esos recursos. Puede ser, como ya les mencioné, están allí, pero yo creo que no están allí, ¿no? Y me siento solo, abandonado y sufro más, ¿no? Entonces, vamos a avanzar en el caso. Tengo los resultados. Lo tengo, ¿verdad? La resonancia magnética ha descartado el Alzheimer. Pero, Guillermo, no tengo buenas noticias que darte. Hemos encontrado un tumor en el lóbulo temporal. Es la parte del cerebro que se encarga de la memoria. ¿Cómo que un tumor? ¿Pero qué tiene que ver eso con...? Lo sabía. Sabía que me pasaba algo. Sabía que algo no funcionaba bien. Lo había vivido con mi padre. Lo que no podía sospechar es que era un tumor. ¿Pero cómo que un tumor? ¿Y eso ahora qué? ¿Quimio, radio, qué? Ahora vendrá el neurólogo y lo explicará. Pero dada la confianza que tenemos, hay que ser el primero en darte la noticia. Diego, quiero saber la verdad. Y quiero saberlo todo. No sabemos la naturaleza del tumor. Para saberlo necesitamos hacer una biopsia. El problema es que, al ser en el cerebro, es un procedimiento quirúrgico y eso entraña sus riesgos. Una operación en el cerebro. No es justo. Guillermo es una buena persona y no se merece esto. Y sé que es una tontería lo que estoy diciendo porque no significa ser buena persona con... Pero de verdad que no es justo.
El lóbulo temporal se encarga de la memoria y del habla. ¿Pero eso qué significa, amnesia? ¿O que pierda toda la memoria? Ha habido casos en el que el paciente no ha recordado su infancia o su trabajo, a los familiares cercanos. Toda operación del cerebro tiene sus riesgos. Es lo que más temo en este mundo. Perder la conciencia de uno mismo. No saber quién soy. Ni quién está a mi lado. Y no sé lo que va a pasar. Pero no tenemos otra opción. Hay que operar o hay que seguir luchando. ¿Quién es ella? Su familiar. Ya, pero ¿qué familiar? Su esposa, ¿no? Ella sería un recurso, ¿no? Para afrontar esta amenaza. Pero aún así está sufriendo el paciente o no sufre. Sigue sufriendo y ahora más, ¿no? ¿Por qué ahora sufre más? ¿O no sufre más? ¿Qué profesión tiene el paciente? Un profesor, ¿no? Al inicio pensaba que tenía Alzheimer, que es un problema de memoria y que a un profesor de todas maneras ya va a producir problemas, ¿no? Porque ustedes pueden decir, no, Alzheimer, demencia nos va a dar a todos en algún momento, ¿no? Pero con la profesión que tiene, que se olvide algunas cosas, ya no le va a permitir poder desarrollarse como en su profesión, ¿no? Pero ahora salió otra cosa, ¿no? Ya descartaron el Alzheimer, pero ahora ¿qué ha salido? Que tiene un tumor cerebral, ¿no? Y volviendo a las preguntas iniciales, ¿no? Por ahí respondieron cuando una persona sufre más, efectivamente, quizá cuando le dicen que puede tener un tumor, que o sea, nadie o muy pocas personas piensan que un tumor puede ser benigno. Y peor en el cerebro, que no, la mayoría de tumores no son benignos, hablando como tal, ¿no? Un tumor sólido en general. Solo que en este caso aparentemente se ha detectado un tamaño pequeño, ¿no? Y por un síntoma sutil, ¿no? Que era una pérdida leve o intermitente de la memoria. ¿Y tendría algún otro recurso, además de su esposa, para poder afrontar esta amenaza? Quería decir algo. Toda su familia. Bueno, podría ser, pero no la conocemos hasta ahorita, ¿o sí? ¿Algún otro recurso tendría o podría tener? Amigos. ¿Qué más? Claro, ¿no? El médico. ¿Que el médico tiene alguna relación con él? Cercana. Claro, ¿no? Ahí no solamente cumple una función de médico, independientemente de su relación con el profesor, ¿no? Entonces, es un amigo también, el papá de un compañero de uno de sus hijos, del colegio, ¿no? Entonces ya son dos personas que están en ese momento que son un tipo de recurso, ¿no? Y aparte, personas, ¿tendría algún otro recurso que podría usar o no? No se les ocurre. Ya. Otra es información, leer, buscar y tratar de indagar sobre cuál es el pronóstico o de repente el expertise del médico que lo va a tratar para que eso me dé una tranquilidad de que si me dice que es algo difícil, la persona en la que yo me estoy apoyando es una persona muy capacitada, ¿no? Y en la cual ha tenido buena experiencia quirúrgica. Eso que podría ser algunas cosas que yo podría tratar de usar para poder disminuir. Claro, hay otros recursos. Hay otros recursos porque la preocupación no solamente puede ser por la enfermedad en sí, puede ser efectivamente porque todo este proceso implica costos. Y si yo no tengo dinero para hacerlo, no tengo un seguro, voy a sufrir más. Pero si tengo un seguro que pueda aliviar esto, pues claro, ¿no? Va a aliviar algo adicional.
también, ¿no? Como ha mencionado la doctora, ¿no? Información. Pero la mayoría de pacientes, quizá, ¿no? Este paciente que es un profesor puede así tener la idea, la posibilidad de buscar información, no solo en la web o con otro médico, no lo sé, ¿no? De poder saber sobre este tema y aliviar eso. Pero la mayoría de nuestros pacientes no lo hacen, aún así lo tengan a disponibilidad, ¿no? Entonces, existen recursos, pero a veces las personas no los buscamos o no los reconocemos, ¿no? Claro, o sea, exacto, ¿no? A eso voy, ¿no? Para que o sea, si nosotros estamos frente a un paciente que está sufriendo, no solamente, o sea, no tenemos que hacer que ellos, digamos, se les ocurra todo, ¿no? O sea, así como están viniendo a atenderse para una dolencia, usted le da un fármaco, el paciente no sabe qué fármaco va a tomar, ¿no? Ustedes son los que saben. Igual en estos problemas emocionales, en estos problemas, no solamente recetar que un ansiolítico, lo veo ansioso, lo veo preocupado, entonces alprazolam, se acabó, ¿no? O sea, esa no es la solución, al menos para el paciente. Quizá para ustedes, si es que no quieren demorar más en la consulta, no lo sé, pero esa no es la idea de atender a una persona, ¿no? Entonces, quería explorar eso, lo que pensaban para ya dirigir, ¿no? Entonces, podemos reconocer en este paciente que está sufriendo, pero es porque lo estamos atendiendo desde el comienzo. La mayoría de pacientes que vemos en hospitalización, que vemos en emergencia, fuera el tema de su dolencia, no necesariamente podemos saber si está sufriendo. O no sabemos si está sufriendo solo por su enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué les, digamos, inspira esa imagen? Se ríen, ¿no? Ternura, empatía. Son tiernos. Estos son, bueno, según lo que está en la noticia, son los actores animales de la película Life in Action de La Dama y el Vagabundo, ¿no? Por más que están descuidados, bueno, eso es su apariencia para la película, igual también creo yo que les inspira ternura, ¿no? Acá también, supongo, ¿sí? Sobre todo las mujeres, ¿no? Los hombres quizá no tanto. Y acá, todas son imágenes de la web, ¿no? No es que yo lo estoy poniendo sin autorización. Si está en la web, pues, están disponibles para usar, ¿no? Y si yo les pongo una imagen así, son adultos, ¿no? Un adulto joven y un adulto mayor. O esta. Inspira lo mismo. Esta es una noticia, no he encontrado, no la he buscado mucho tampoco. Salió en el 2017. No solo, bueno, esto es una copia no sé si han visto que siempre reciclan noticias, ¿no? Los diarios peruanos online traducen noticias de la BBC, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto está publicado en Estados Unidos y en Inglaterra, esa noticia, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron unos autores que encuestaron a más de 400 personas y les dieron noticias falsas sobre daños en 4 grupos, ¿no? En cachorros, perros adultos, bebés y personas adultas, ¿no? Y lo que encontraron es que al menos los encuestados tenían más empatía, o sentían, digamos, o les inspiraba más sentimientos la mala noticia acerca de los cachorros, los bebés o perros adultos más que de los adultos en sí, ¿no? De las personas adultas. Entonces, ¿por qué? Entonces, a lo que voy es que en un adulto es más difícil que podamos, por un lado,
desarrollar quizá un poco más de preocupación o empatía, y por el lado también de la persona, ¿no? Son menos difícil, o sea, es más difícil saber si una persona está sufriendo, salvo que se manifieste en su expresión corporal, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían ustedes saber si una persona realmente está sufriendo? Si tiene mucha confianza con el paciente, sí, quizás se lo diga, ¿no? En algún momento, pero ustedes tienen que demorarse, sentarse, hablar, preocuparse, preguntar más de 2 veces a la persona si está sufriendo o no y por qué, ¿no? Pero ¿cómo podrían, digamos, de una manera de screening, preguntar o saber que una persona está sufriendo? Y esto es lo que propuso el psicólogo Ramón Vallés, ¿no? Era haciéndoles un par de preguntas nada más. Y tenía una sensibilidad alta para detectar que la persona estaba sufriendo. La primera pregunta era esta. ¿Cómo se le hizo el tiempo que pasó en el día? ¿Cómo transcurrió el día? Y le dan las alternativas, ¿no? Largo, corto, o ¿qué diría usted? ¿Cuál creen que es la respuesta para que la persona se detecte que está sufriendo en ese momento? Claro, ¿no? Realmente una persona que está sufriendo, el tiempo se le hace largo, ¿no? O sea, quiere ya que acabe el día y no acaba, ¿no? Y no necesariamente es por algún tipo de dolor, ¿no? Y ahí viene la segunda pregunta. Obviamente ustedes le hacen esta pregunta, la persona no va a saber, ¿no?, que le está preguntando porque está sufriendo. Sí, está sufriendo, perdón. Entonces ya el paciente les dice, se me ha pasado largo. ¿Cuál sería la segunda pregunta? ¿Cuál? Milagro. ¿Por qué? Claro, exacto. La segunda pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón considera usted que se le ha pasado largo? Porque no están usando los ejemplos del hospital, ¿no? Ya para acercarlos a ustedes acá, ¿no? Porque mis resultados no están, porque mi diagnóstico no sale todavía, porque la cita para la endoscopía no me la dan todavía, porque el tratamiento, el antibiótico no está haciendo efecto y sigo con fiebre, porque mis familiares no han venido a visitar, porque no me hacen caso la técnica y me ha orinado en la cama. Pueden haber múltiples razones, pero cada razón, como se la dije al inicio, es propia de cada persona. Entonces la única forma de saberla es preguntándoselo. No hay otra forma. Entonces, una vez que ya detecto que la persona está sufriendo, haciéndole estas preguntas, ¿cómo se le ha pasado el día? Me responde que es largo, ha sido largo, y yo le pregunto por qué. Entonces, de acuerdo a eso, ya tengo que plantear propuestas y estrategias. ¿Usted qué haría, ya esta es votación, para disminuir el sufrimiento en una persona? Bueno, asumo que nada en particular es porque no hay la alternativa que harían ellos para disminuir el sufrimiento allí, en una persona. A ver, analgésico, depende, ¿no? La persona no necesariamente sufre por dolor. Hablo de dolor físico, y lo que hacen los analgésicos es disminuir el dolor físico, nada más. Antidepresivos, nuevamente, no todas las personas que sufren están deprimidas. Puede ser simplemente una reacción ante la amenaza. Ustedes resuelven la amenaza y puede ser que el sufrimiento disminuya o se vaya. O al revés, ¿no? Le dan más recursos, o además de eliminar la amenaza, le dan más recursos para que el paciente afronte esa amenaza. Escucho todo lo que quiera decirme, sí, es una posibilidad grande, ¿no? Hay gente que simplemente se siente sin recursos, pero el hecho de que ustedes lo escuchen ya es un recurso que no lo tenía antes. Simplemente que me escuche alguien, mis problemas, que se preocupen por mí, ¿no? Decirle que todo va a salir bien, no, porque eso es relativo, ¿no?
pueden ustedes ser optimistas, pero también hay que ser y decir la verdad, ¿no? No siempre sale todo bien en medicina. Lo peor que pueden hacer una persona es mentirle, ocultarle su diagnóstico. Salvo que ellos te lo digan, ¿no? Salvo que te digan, no, doctor, yo no quiero saber, dígaselo a mis familiares, ok, respetamos su autonomía. Pero la mayoría de pacientes quieren resolver su incertidumbre. Preguntarle también, ¿no? Eso es el tema de saber qué amenazas tiene, cuáles son sus miedos, y preguntarle qué es la felicidad también es un tema de recursos, ¿no? Qué cosa le ayuda a ellos, ¿no? Entonces, la propuesta que da Ramón Vallés es esta, identificar qué cosa le produce la amenaza, ¿no? Pueden ser síntomas o circunstancias, y priorizarlas desde el punto de vista del paciente. Y si podemos nosotros disminuir o atenuar esa amenaza, hacerlo. Bueno, tampoco es si mi amenaza es que no tengo dinero, le vamos a dar un préstamo, ¿no? O sea, eso depende, ¿no? O sea, puedes darle alguna sugerencia para que consiga más dinero, algo, ¿no? Ayudarle de alguna forma. Y potenciar o descubrirlos, ¿no? Descubrir algún recurso adicional, eso es chamba también, pues, ¿no? Su función termina en darle la receta de un medicamento que no hay en el hospital y lo mandan al paciente a toda Lima que averigüe dónde está ese medicamento. Es diferente a que si ustedes buscan en el observatorio si existe el medicamento en el Perú, en primer lugar, y si está disponible en una farmacia, darle la dirección es más factible para ese paciente que pueda conseguir ese medicamento que necesita, ¿no? Entonces, y si el paciente ya sabe qué recursos tiene, potenciarlos de alguna forma, ¿no? Su familia, su esposa, sus hijos, sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para incrementar que el paciente perciba el control de la situación. La mayoría de sufrimientos se dan por eso, ¿no? Porque el paciente se siente minusválido en cierta forma, ¿no? Si el paciente está ansioso o deprimido, que ese es otro trabajo, aplicarle un screening, ver si tiene los criterios de diagnóstico de depresión o ansiedad, se trata. Porque sí, efectivamente, si el paciente yo le resuelvo sus amenazas, le potencio sus recursos, pero está deprimido, no va a responder igual, ¿no? Y al final, ¿no? De alguna forma, descubrir qué cosa le da satisfacción, qué cosa le da gusto por vivir al paciente, ¿no? Y contribuir para que pueda enfrentar cualquier amenaza. Entonces, para terminar... Guillermo va a ser sometido a una de las operaciones más complejas que existen, la extirpación de un tumor cerebral. Los riesgos son muchos y muy graves, desde la pérdida del habla hasta la afectación de la memoria. Sí. Hola, Guillermo. Silvia. Hola, doctor. Hola, Diego. ¿Qué tal? Aquí, preparado. Listos. Está todo listo. Ahora vendrá una ATS a llevarte a quirófano. Y estate tranquilo que yo estaré allí. Gracias. Pensar que puedo olvidar el primer beso que di a mi mujer. Las vacaciones en las que mi hijo aprendió a montar en bicicleta. Las caras de mis alumnos. Creo que preferiría no sobrevivir a esto. No puedo imaginar que después de esto no pueda recordarte. Me vas a recordar. Y si no, vamos a construir otros recuerdos nuevos, juntos. Sí, ¿vale? claro. Como siempre. Te quiero. No llores. Regresamos arriba, ¿vale? Nos tenemos que ir. Tío.
La operación de Guillermo ha durado más de 5 horas. El doctor Herranz acude a la habitación donde espera Silvia para comunicarle cómo ha ido. Han sido 5 horas, pero hemos podido extirparle todo el tumor. Ay, gracias. Ay, gracias, hijo, gracias. Le he dejado en reanimación. Aún hay que esperar unas horas para saber si ha habido secuelas neurológicas. Pero en principio parece que todo bien y hemos podido extraerlo entero. ¿Puedo verlo, por favor? Hay que esperar un poquito. No te muevas mucho. Pareces un electrón. No me hagas reír, que me duele la cabeza, cariño. No te muevas. Tengo una cosa para ti que te va a encantar. ¿Sí? ¿Quieres que te la enseñe? Pues claro. A ver. ¿La ves ahí? ¿Lo ves? Pero si son Kiko, Javier, Eduardo. Son mis niños. Mira, Borja, que se le ha caído un diente. Gracias. ¿Cómo has echado de menos a mis niños? Son geniales. Gracias. ¿Te gusta la sorpresa, mi amor? Me encanta. Lo recuerda. A su hijo, a mí, a sus alumnos. Lo recuerda todo. Está muy bien. Habrá que ir poco a poco. Un postoperatorio de una operación de cerebro es complicado. Pero todo parece indicar que ha salido bien y que en breve volverá a dar clases a mi hijo. ¿Cómo creen que se le pasó esas 5 horas a su esposa? Habrán sido 5 horas para ella, habrán sido más, ¿no? Entonces, no solamente cuando una persona sufre, un paciente sufre la persona, ¿no? También sufren las personas a su alrededor, ¿no? En este caso, su esposa, ¿no? Levante la mano quien sintió alivio al conocer el desenlace, ¿no? de este caso. Bueno, algunos tímidos, otros sí ya con más decisión. La mayoría levantó la mano. Entonces, ¿cómo se llama eso? Es empatía, ¿no? El término de empatía no es muy fácil a veces de decir, ¿no? ¿Qué es empatía? Ponerme en los zapatos de la persona. O ponerme en el lugar de la persona, ¿no? En realidad se hace. Para realmente hacerlo se necesitan varias cosas adicionales, ¿no? Y principalmente conocer a la persona, al paciente, ¿no? Perdón, si ya supieron, ¿no? ¿Se acuerdan que les hice una pregunta al inicio, ¿no? ¿Cómo se les había pasado el día de hoy? 18% más o menos, 3 personas respondieron que se le hizo largo. La misma pregunta hice, como les digo, esta charla es la tercera vez que hago, y sí hay gente que se les pasa el día largo. Ahora, ojo, ¿no? A este paciente se le resolvió la amenaza, entonces descubrió otros recursos, ¿no? Sus hijos, además su esposa y el médico. Entonces el sufrimiento ya vieron al final que se fue. Entonces no necesariamente con un analgésico, no necesariamente que el paciente va a sufrir permanentemente, ¿no? El sufrimiento puede aliviarse, puede eliminarse si resuelven la amenaza. Entonces, no quiere decir que acá las personas que han respondido van a sufrir toda su vida, ¿no? Es que están en este momento o en el momento que respondieron a esa pregunta sufriendo por algo. Lo que tenemos que saber, y obviamente no lo pregunté en este caso y tampoco se lo voy a preguntar a los que respondieron que se les pasó el día largo, pero ya depende de ustedes también evaluarse, ¿no? ¿Por qué pienso yo que se me ha pasado el día largo? ¿Para qué? Para poder resolverlo de alguna forma y así aliviar un poco su sufrimiento. Entonces, en resumen, ¿cómo hago un approach para evaluar el sufrimiento en medicina? Así como evalúo cualquier diagnóstico, ¿no? O cualquier enfermedad. ¿Qué tengo que hacer primero? Para ya manejar, digamos, una enfermedad, para darle un tratamiento. Claro, primero tengo que diagnosticarlo. Nada va a valer que yo dé cualquier cosa si yo no sé qué enfermedad tiene. En este caso, ¿cómo diagnosticarían ustedes
si una persona está sufriendo de una manera práctica y simple, por decirlo así. La pregunta que nos ha mencionado, ¿no? Claro. ¿Cuál es la pregunta? Como, con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo consideran que ha pasado durante el día, ¿no? Si es mucho tiempo, corto, ¿cómo se le pasa el día, mejor dicho? ¿Cómo se le ha pasado el día? Le tienes que dar 3 alternativas. ¿Cuáles son? Si es largo, corto Largo, o normal. corto o normal. Y cuando tú sabes que la persona puede estar sufriendo, cuando responde, Cuando dice que se le ha pasado largo, ¿no? cuando se le ha pasado largo. Y ese es el diagnóstico. Y ahora, para saber la etiología de ese diagnóstico, ¿qué tendrías que preguntar? O sea, del sufrimiento. ¿Qué tendrías que preguntar? O sea, el por qué, ¿no? La causa. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? No le van a decir, ¿no? ¿Por qué está sufriendo? ¿No? Sino le van a decir o le tienen que preguntar, gracias, Ro, ¿por qué siente que se le ha pasado el día largo? Y de acuerdo a eso ya ustedes van a hacer un checklist y ver si pueden resolverlo o no. Sea resolviendo la amenaza o dándole recursos. Eso se llama evaluación del tiempo subjetivo en comparación con el cronológico. Entonces, debemos saber si está sufriendo y por qué, y responder a eso, tanto reconociendo la amenaza como ofreciéndole recursos, si podemos hacerlo. ¿Ok? Eso es todo lo que tenía que... Espero que hayan sacado algún provecho y no se les haya pasado la charla larga. ¿Algún comentario, pregunta? Cuando ustedes pasan, observan a los pacientes y si son un poco minuciosos van a darse cuenta si el paciente está bien o no. Cuando hacen la evolución y preguntan cómo se sintió, cómo estuvo, pueden poder identificar si el paciente tiene algún problema. O de hecho, cuando pasan visita médica, no es cállese que estoy pasando visita, que es lo que solemos hacer, ¿no? Ya de un ratito yo lo voy a evaluar, sino que genuinamente observar a esta persona, preguntarle. Y a veces las cosas que le causan angustia son bien simples, ¿no? Porque no comió, porque no le dimos agua, porque no fue al baño, porque no sabe cuándo se va a ir de alta. Son cosas que podemos solucionar de manera sencilla. Claro. Espero que cuando salgan de acá vayan a preguntar a sus pacientes de frente cómo se les ha pasado el día. Ustedes también se pueden preguntar, ¿no? Y responder. Pero no se queden ahí, sino pregúntenles el por qué. Les va a tomar más tiempo, se van a tener que sentar con el paciente allí, pero el paciente va a reconocerles entre ustedes que se están preocupando por él, realmente. No solamente diagnosticando, está bien, lo hacen buscando sus análisis, su tratamiento, tratando de sanarlo. Pero a veces sanar también el tema del sufrimiento es también, inclusive a veces, mejor para el paciente y mejor reconocido, ¿no? Ok, muchas gracias. Nos vemos, quedamos ahí.